Buenas, en este video vamos a probar algunas propiedades de las operaciones entre los polinomios. Vamos a trabajar con polinomios con coeficientes racionales, recordemos que son expresiones que se escriben de esta manera, pero a veces nos facilita el trabajo con ellas la escritura en forma de sumatoria. Entonces un polinomio como este será la suma para i desde 0 hasta n de cada coeficiente a sub i por la indeterminada x a la i. Recordemos que los polinomios están completamente determinados por sus coeficientes. Esto quiere decir que dos polinomios van a ser iguales únicamente si sus coeficientes van a ser iguales, los coeficientes correspondientes, los coeficientes de x a la cada número natural. Entonces el coeficiente correspondiente a cada potencia de x debe ser igual en los dos polinomios para poder decir que sean iguales. Además, tienen que ser del mismo grado. Entonces, ¿cómo definimos las operaciones entre estos objetos? Si tengo dos polinomios, la suma va a ser otro polinomio. Entonces yo tengo que decir quiénes son los coeficientes, porque los coeficientes es los que lo definen. Y entonces decimos que voy a obtener los coeficientes de ese nuevo polinomio suma sumando los coeficientes de cada una de las potencias de x de los dos polinomios que estoy considerando. Aquí, si un polinomio tiene grado menor que el otro, recordemos que lo podemos completar con ceros. El producto va a estar determinado por la propiedad distributiva. Entonces, le damos a x las mismas propiedades que un número real para poder hacer el producto simplemente usando la propiedad distributiva. En ese sentido, ¿cuáles van a ser los coeficientes del polinomio producto? Serán sumas de esta forma. Recordemos que los subíndices de cada uno de estos coeficientes deben sumar el exponente al que está elevada la variable. Entonces, lo que podemos decir es que en el polinomio producto, el coeficiente de x a la k va a ser esta expresión. Entonces, notemos que aquí los índices de a y b suman k, ¿cierto? Entonces, por eso yo puedo decir, bueno, lo que puedo hacer es ir aumentando el índice de a y disminuyendo el índice de b. Y en general yo voy a poder escribir ese coeficiente como esta sumatoria. El coeficiente principal del polinomio producto es el producto de los dos coeficientes principales, en este caso a a la n por b a la m, y su término independiente es el producto de los términos independientes a sub 0 por b al sub 0. Bien, las propiedades de la suma y el producto de los polinomios, fíjense que son similares a las propiedades de la suma y el producto de los enteros. Ambos son conmutativos, ambos son asociativos. Está la propiedad distributiva que nos relaciona las dos operaciones. Hay un módulo para la suma, que habíamos dicho que es el polinomio constante 0. Hay opuestos aditivos para todos los polinomios. Hay un elemento neutro para el producto, que es el polinomio constante 1. Y en general no existen inversos multiplicativos para todos los polinomios. Solamente existen inversos multiplicativos para los polinomios constantes diferentes de 0, es decir, para los polinomios que tienen grado 0. Vamos a ver entonces por qué la suma es conmutativa, por qué podemos decir que la suma entre dos polinomios es conmutativa. Entonces tomemos dos polinomios arbitrarios p y q de esta forma. Vamos a otra vez escribirlos en notación de sumatoria. Entonces vamos a decir que p es el polinomio suma para i desde 0 hasta n de a sub i por x a la i. Y en este caso, ¿quién será q? Voy a escribirlo aquí al ladito. Q de x va a ser el polinomio que es la suma para i desde 0 hasta m, que es el grado del polinomio, ¿cierto? De b sub i por x a la i. Bueno, entonces, pues yo lo que tengo que ver es
cómo es el polinomio suma. Bueno, que hay otro polinomio, ¿cierto? El polinomio suma P más Q de X, por supuesto, porque estamos trabajando en la variable X, en la indeterminada X. Y ese polinomio pues está definido, pues yo para encontrar quién es ese polinomio, pues yo uso la definición de suma. Entonces, ¿qué me dice la definición de suma? Me dice que esto será, pues voy sumando los coeficientes uno a uno. E ir sumando esos coeficientes uno a uno, para eso nos sirve la notación de sumatoria, tomar el índice i desde 0 hasta el grado del polinomio suma. Recordemos nosotros que el grado del polinomio suma, según nuestra definición, va a ser, vamos a ponerle r. Entonces r, que es el grado del polinomio p más q, va a ser el máximo de los grados de los polinomios, es decir, será el máximo entre el grado del polinomio p y el grado del polinomio q. Bueno, entonces esto será para i de 1 hasta r y voy sumando los coeficientes de los polinomios. Eso será a sub i más b sub i, y esta suma es el coeficiente de la potencia i de x. Eso pues lo obtenemos si escribimos en notación de sumatoria esta definición de suma que tenemos por acá arriba. Esta definición de suma. Entonces noten que pues esto es exactamente igual a la suma para i desde 0 hasta n. En este caso, como los dos polinomios los consideramos de grado n, entonces la suma para i desde 0 hasta n de la suma de los coeficientes a sub i más b sub i, y este nuevo número real es el coeficiente de x a la i. Bueno, continuamos entonces. Entonces tenemos que este es nuestro polinomio suma p más q. Pero yo podría haber considerar el polinomio suma q más p, ¿cierto? ¿Y quién será q más p de x? Pues eso también va a ser una sumatoria para i desde 0 hasta r. El r me da el mismo, ¿no? Porque yo lo que voy a considerar es que r pues será el máximo entre el grado del polinomio q y el grado del polinomio p, pues es exactamente, estoy considerando el máximo de exactamente este mismo conjunto. Entonces el grado del polinomio suma q más p vuelve a ser r. ¿Y cómo son sus coeficientes? Pues entonces yo voy sumando los coeficientes de cada uno de los dos polinomios. Entonces yo voy sumando b sub i más a sub i, y ese será el coeficiente de la potencia i de x, es decir, el coeficiente de x a la i. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos en principio dos polinomios y sabemos quiénes son los coeficientes de cada uno. Pero por la conmutatividad de los números racionales, ¿cómo son los coeficientes? Pues los coeficientes son un nuevo número racional, que es la suma de dos números racionales. Por la conmutatividad de la suma en los racionales, o sea, aquí estamos trabajando en polinomios, pero vamos a reducir ese problema de polinomios al universo de los números racionales. Entonces voy a escribirlo por acá en otro color, por ejemplo. Vamos a escribirlo como en azulito. Aquí nosotros estamos, digamos que trabajando en el universo de los polinomios con coeficientes racionales. Entonces será algo así como q en la variable x. Pero como los coeficientes de ese polinomio son justamente números racionales, entonces yo voy a tomar los coeficientes y voy a utilizar lo que sé de ellos. Y yo sé que la suma en los racionales es conmutativa, o sea que yo sé que
a sub i más b sub i es igual a b sub i más a sub i. Entonces esto lo hacemos en un mismo paso, pero tenemos que tener en cuenta que realmente lo que hacemos es cambiarnos de universo. O sea, aquí cuando yo hago esto, yo me salgo de los polinomios y me voy al universo de los números racionales. Eso es lo que debemos tener muy en cuenta, digamos, lo que hacemos de fondo. Y listo, ya acabé, porque como yo tengo que estos números racionales son iguales, pues la igualdad entre los coeficientes me determina que los polinomios son iguales. Entonces de aquí yo puedo decir, bueno, entonces el polinomio p más q en la indeterminada x tiene los mismos coeficientes que el polinomio q más p, por lo tanto son iguales. Entonces noten que nuestro problema de mirar una propiedad en el anillo de polinomios, en el conjunto de polinomios con coeficientes racionales, la podemos reducir a las propiedades de la suma en los números racionales. Ahora vamos a hacer algo similar con el producto, y vamos a ver la propiedad asociativa. Entonces vamos a considerar esos tres polinomios que tenemos ahí. Como nuestra definición de producto nos permite hacer pues productos entre únicamente dos polinomios, pues vamos a hacer, por ejemplo, primero el producto entre p y q. Entonces p por q, eso nos da otro polinomio y ese otro polinomio lo vamos a multiplicar por r. Por supuesto, esto es un nuevo polinomio y vamos a considerar ese nuevo polinomio en la variable x. Bueno, entonces vamos a hacer el producto entre p y q. Ese polinomio, ¿qué es? Ese polinomio producto, pues va a ser el coeficiente de cada una, bueno, va a ser una suma, ¿cierto? Entonces digamos la suma, por ejemplo, para i, pongámosle para que quede más parecido a la notación que ya hemos usado, digamos que de k para k, desde 0 hasta el grado del polinomio producto, recordemos que es m más n, es la suma de los grados. El coeficiente, aquí voy a poner el coeficiente de x a la k, por ejemplo, y pues por supuesto por x a la k. Pero ¿cuál es ese coeficiente de x a la k? Bueno, pues debemos recordar entonces la definición de producto. Entonces yo voy multiplicando los coeficientes del polinomio p con los coeficientes del polinomio q, de manera que los índices me sumen k. O sea, eso será una suma para i desde 0 hasta k de, entonces, a sub i, b sub k menos i. Entonces, toda esta primera suma es el coeficiente de x a la k. Y todo el polinomio producto pues va a ser la suma de cada uno de sus coeficientes, o sea, este es el coeficiente de, pues este es un solo coeficiente, ¿cierto? Multiplicado por x a la k. Y todo ese polinomio, entonces lo que decimos acá es que todo este polinomio yo lo voy a estar multiplicando por el polinomio r de x. Bueno, entonces, ¿cómo será ese producto? ¿Qué nos dará ese producto? Pues vamos a hacer el producto. Entonces, ¿cuál será? O bueno, necesitamos hacer, por ejemplo, el coeficiente de x, digámosle una letra que no hayamos usado, por ejemplo, x a la t. Entonces, ¿cuál será el coeficiente de x a la t? Entonces yo voy a ir sumando, ¿cierto? Como es un producto, yo voy sumando para algunos índices, digamos, creo que me conviene poner la sumatoria todavía más atrás. Entonces yo voy a ir sumando para, por ejemplo, un índice j desde 0 hasta t. Primero, ¿qué pongo en la suma? El coeficiente
del primer polinomio, el j-ésimo coeficiente del primer polinomio, o sea, del polinomio p por q, que para nuestro caso sería una cosa como esta. Entonces, ese j-ésimo coeficiente va a ser ¿qué? Va a ser una suma, digamos que para i desde 0, como es el j-ésimo, entonces hasta j, de a sub i, b sub j menos i. Por toda esta suma, que es el j-ésimo coeficiente del polinomio p por q, lo voy a multiplicar por el coeficiente de j menos t del polinomio r. Entonces, el coeficiente j menos t del polinomio r, pues es una de las c's. Entonces, por acá me quedará toda esa suma multiplicada por c sub, t menos j, ¿cierto? Entonces, este polinomio, este coeficiente de acá, es el coeficiente j del polinomio p por q, y este pues es el coeficiente del polinomio t menos j. Y toda esta suma para j desde 0 hasta t, es el coeficiente, es nuestro coeficiente, ponémoslo un poquito para que quede mejor, va a ser nuestro coeficiente de x a la t. Entonces toda esa suma grandota es el elemento, el número racional que va a estar acompañando, que multiplica a x a la t. Ok, entonces yo ya tengo el coeficiente de x a la t, pero el polinomio, ¿qué es? Pues el polinomio es ir sumando todos los coeficientes por x a la t para t variando desde 0 hasta el grado del polinomio. Entonces mi t va a variar desde 0 hasta el grado del polinomio. ¿El grado del polinomio qué es? Entonces yo estoy multiplicando este p por q por este polinomio r. El grado es la suma de los grados de ambos. P por q tiene grado m más n, y le voy a sumar el grado de r, que es, para nuestro caso, L. Entonces esa suma va desde 0 hasta m más n más L. Todo este que está aquí, que es una doble suma de hecho, es el coeficiente de t. Bueno, entonces miremos que cada uno de estos a sub i por b sub j menos i lo voy a estar multiplicando por ese t sub, por ese c, perdón, sub t menos j. Entonces es esta t, o sea, la que acompaña la x, menos este número j, que es el coeficiente de acá. Bueno, pero por otro lado a mí me dicen, bueno, pero es que yo puedo hacer otro producto de polinomios. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, tomar el polinomio p y multiplicar primero el polinomio q por r, y después a eso le multiplico p, que esa sería esta otra asociación, ¿no? Por supuesto, eso es un polinomio en la variable x. Entonces, aquí lo primero que estamos haciendo es multiplicar p por q y luego lo multiplicamos por r. Aquí estamos multiplicando q por r para obtener otro polinomio, y ese otro polinomio lo multiplicamos por p. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este otro producto? Entonces, bueno, yo tengo el polinomio p, vamos a ponerlo así, p de x, y eso lo voy a estar multiplicando por el producto entre q y r. ¿Cuál será el producto entre q y r? Pues entonces escribámoslo. Eso es una suma, por ejemplo, una suma para acá desde 0 hasta, entonces el grado del producto es la suma de los grados, entonces el grado de q es L, y, perdón, el grado de q no es L, el grado de q es M, ¿cierto? El grado de q es M, y el grado de R es L, entonces aquí tendré yo M más L, esto va desde 0 hasta M más L, y
pongo acá el coeficiente, que no es tan sencillo de escribir, el coeficiente de cada x a la k. Ese va a ser el polinomio. Entonces, ¿cómo es el coeficiente de cada x a la k? Recordemos que es la sumatoria, por ejemplo, para i desde 0 hasta k, entonces voy tomando los coeficientes de q, que son las b's, entonces b sub i, y lo voy multiplicando por el coeficiente de r, que hace que los índices sumen k, ¿cierto? O sea, para poder llegar a x a la k. Ese coeficiente pues será c sub k menos i. Y cada uno de estos, toda esta suma es el coeficiente de x a la k. Y ahora entonces voy a hacer el producto entre estas dos cosas. Entonces, ¿cómo será el producto? Pues ese polinomio producto también será, pues como es un polinomio, pues es una suma que va desde, volvamos a ponerlo, por ejemplo, en función de un índice t, desde 0 hasta el grado del polinomio. Pero ¿cuál será el grado del polinomio? Será, como es un producto, será la suma de los grados. Este polinomio p tiene grado n, entonces yo pongo acá la n, más la suma del grado del otro polinomio. Este otro polinomio tiene grado m más l, entonces acá tendré más m más l entonces voy sumando el coeficiente correspondiente a la potencia t de x, o sea, el coeficiente correspondiente a x a la t. Bueno, entonces, ¿cuál es el coeficiente de x a la t? Entonces, ese coeficiente está determinado por una suma. Entonces, yo voy a ir sumando, digamos otra vez voy a decir que voy a sumar sobre j. Para j de 0, como es el coeficiente de x a la t, entonces esa suma va desde 0 hasta t de el j-º coeficiente del primer polinomio, o sea, del polinomio p. El j-º coeficiente de p, pues es a a la j, ¿cierto? Porque así denotamos a los coeficientes de p, perdón, a la j, no a sub j. Y acá tengo que poner yo el coeficiente correspondiente a t menos j del otro polinomio, este polinomio q por r. Entonces eso será la suma para, bueno, pongámosle otra vez el índice i, desde 0 hasta, como es el coeficiente t menos j, pues entonces la suma va hasta t menos j. ¿De quién? Entonces eso será b sub i por c, entonces sería c, el índice de c es el coeficiente que estoy considerando menos el índice de b. O sea que esto será t menos j menos i. Ese será el coeficiente de c. Bueno, para probar que el producto de polinomios es asociativo, pues yo debería llegar a que esos dos coeficientes son iguales. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces tenemos que reescribir todas estas cosas que tenemos aquí. Bueno, para empezar, ¿qué podríamos hacer? Yo tengo aquí que tengo toda una suma, ¿cierto? Y esa suma, a esa suma le estoy multiplicando un elemento. Entonces yo podría volver a pensar solamente en los coeficientes para volver a pasar de un problema de polinomios que está en el universo de los polinomios a un problema que está simplemente en el universo de los números racionales. Entonces yo podría pensar, bueno, en este coeficiente, que esto por más enredado que se vea, pues es simplemente un número racional, y mirar cómo lo hacemos parecerse o cómo lo asociamos
¿Cómo miramos qué relación tiene con este que está aquí? Bueno, entonces, pues lo que yo sé es que pues este índice, por ejemplo, J, se está moviendo entre 0 y t, que es igual que el de acá, ¿no? Este J se está moviendo entre 0 y t, pero lo que pasa es que este J está asociado es a este índice de acá y a este J de acá, bueno, que es toda esta sumatoria. Bueno, entonces pensemos cómo lo podremos escribir. Tenemos la sumatoria para J desde 0 hasta t de la sumatoria. Bueno, aquí podemos aplicar que, bueno, vamos a escribirlo como está y luego vamos a mirar las propiedades de la suma en los racionales que podemos usar sobre ella. Entonces esto será la suma para i desde 0 hasta j de a sub i, b sub i menos j, b sub j menos i, perdón, por c sub t menos j. Bueno, entonces veamos que lo que yo estoy haciendo acá es que tengo una suma y esa suma la estoy multiplicando por un número racional. Entonces sabemos que el producto se distribuye con respecto a la suma, es decir, este c sub t menos j va a estar multiplicando a cada uno de los sumandos de aquí. Entonces esto yo lo puedo escribir como la suma para j desde 0 hasta t de, entonces, este c sub t menos j va a ir multiplicando a cada uno de estos sumandos. Entonces yo tendré ahí la suma para i desde 0 hasta j de a sub i por b sub i, j menos i, y el c sub t menos j va a estar multiplicándolos a ellos dos, ¿no? C sub t menos j. Entonces, yo lo que hago es aplicar la propiedad distributiva y este c va a multiplicar a cada uno de los sumandos de esta sumatoria. Entonces voy a tener algo escrito de esa manera. Bien, ¿por qué aquí ya no pongo paréntesis? Porque yo estoy diciendo, bueno, este c sub t menos j está multiplicando a cada sumando y cada sumando es otro producto. Pero ahí yo ya no necesito poner paréntesis porque yo ya estoy pensando en que estoy en el universo de los números racionales. Entonces, y en ese universo el producto, ya sabemos, ya tenemos esa propiedad, el producto es asociativo. Entonces, yo sé que es lo mismo que yo multiplique primero AI por BI menos J y luego a eso le multiplique C sub T menos J, a que yo, por ejemplo, primero multiplique B sub I menos J por C sub T menos J y luego les multiplique A y ya sabemos cómo es ese producto. Entonces, como ya estamos en los racionales, no necesitamos poner paréntesis. Ya sabemos que podemos multiplicar gracias a la asociatividad del producto, no en los polinomios, sino en los números racionales. Teniendo esto, nos vamos a quedar en el universo de los racionales para transformar este coeficiente de manera que podamos notar que los coeficientes de los polinomios son iguales y así ver que al tener la igualdad entre estos polinomios, pues el producto va a ser asociativo. Entonces vamos a primero borrar la pantalla para poder escribir mejor. Bien, ya dejamos aquí en la pantalla escritas solo algunas cosas que necesitamos. Entonces el polinomio con su coeficiente, digamos estamos expresando aquí claramente el coeficiente de x a la t, el coeficiente de x a la t de este polinomio y a la expresión que habíamos llegado para ese coeficiente de nuestro primer polinomio.
Bueno, concentrémonos entonces en lo que pasa aquí con estos a sub i y b sub i menos j. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy sumando acá cuando estoy haciendo toda esta suma? Yo estoy tomando los productos tales que el índice de A y el índice de B me sumen J. Y yo estoy sumando todo eso y bueno, luego le estoy multiplicando este elemento C sub T menos J. Bueno, entonces yo quiero que todos estos me sumen J, pero como es una suma, pues esa suma yo la puedo escribir en el orden que yo quiera. Entonces, digamos que yo la escribí tomando en el orden en el que este índice va aumentando y este va disminuyendo, pero realmente como lo importante es que sumen J, pues yo lo puedo hacer al revés. Entonces yo puedo hacerlo como que el índice de A vaya aumentando y este índice de los B's vaya disminuyendo. Entonces yo puedo considerar otro índice que vamos a llamar para este caso, por ejemplo, S. Voy a escribir aquí abajo. Y ese nuevo índice S va a ser exactamente J menos I. ¿Para qué? Para que entonces cuando este índice aumente, entonces este índice de acá disminuya. Y ya sabemos que cada uno de esos productos que yo voy a sumar los estoy multiplicando también por C sub T menos J. Entonces, ¿cómo nos quedaría la sumatoria? Bueno, entonces para empezar, pues dejamos, esto es la suma para J desde 0 hasta T. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Bueno, entonces aquí todo eso sabemos que lo tenemos que, o mejor dicho, cada sumando de esos sabemos que lo vamos a multiplicar por C sub T menos J. ¿Y cómo escribimos los otros dos? Entonces los podemos escribir de la siguiente manera. Vamos a usar esa nueva variable que introducimos S y mientras este aumenta, este va a disminuir. Entonces eso nos quedaría escrito como la suma para S desde 0 hasta J y entonces si el A disminuye, pues ese A va a estar desde J menos S, ¿cierto? Para que disminuya. Entonces empiezo en el índice más alto, o sea, en el mayor valor que puede tomar, que sería J, y le voy restando S. Y B, pues quedaría indexado por la S. De esta manera, entonces, como S va aumentando, va siendo 0, 1, 2 y hasta J, pues entonces este índice va aumentando mientras que este va disminuyendo. Y ya sabemos que todos esos sumandos los voy a multiplicar por C sub T menos J. Para entender mejor cómo funciona este cambio del nombre del índice, que no es otra cosa sino cambiarle el nombre, miremos otra vez la definición del producto entre polinomios. Entonces, vámonos aquí hasta esta parte. Bueno, entonces, ¿cómo es el coeficiente de x a la k? Entonces, pues es toda esta suma, ¿cierto? Entonces aquí el índice de A va aumentando y el de B va disminuyendo. Pero miren que si esta suma la leemos desde acá hacia la izquierda, entonces el índice de B va a ser el que va aumentando y el índice de A el que va disminuyendo. Eso es exactamente lo que hicimos con el cambio de índices. En vez de escribirla desde este hasta este, lo que hicimos es esa misma suma la escribimos poniendo este sumando primero, este segundo, este tercero y así sucesivamente hasta llegar a este. Bien, ahora vamos a hacer algo similar con el coeficiente del otro polinomio. Es decir, nosotros teníamos para el coeficiente de el polinomio P por Q por R, teníamos que este A sub J, aquí el índice J es el que va aumentando y este va disminuyendo, que es el índice T menos J.
Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer aumentar y este j lo vamos a hacer disminuir. Entonces nuevamente es lo mismo, es como cambiar el orden de los sumandos. Bueno, entonces ¿cómo nos va a quedar eso? Entonces eso será otra vez una sumatoria en la cual entonces tenemos que tener un índice que aumenta, pero el índice que aumenta va a ser este, y este índice va a disminuir. Entonces nuevamente vamos a volver a nombrar ese índice. Entonces vamos a decir que el índice que aumenta es u, o sea que para nuestro caso u tendría que ser igual a t menos j. Y entonces, si yo voy a hacer la suma hasta t, ¿cierto? Porque estoy hablando del índice t de mi polinomio, pues entonces yo tendría que hacer la suma para el índice u desde 0 hasta t. Yo digo que el índice de a es el que va a disminuir, entonces yo tendría que escribir aquí a sub t menos u. Y el índice de el coeficiente del polinomio q por r, este es el coeficiente del polinomio p, y este es t menos j es el índice del coeficiente del polinomio q por r, entonces ese es el que vamos a hacer aumentar. ¿Cómo lo hacemos aumentar? Pues bueno, lo ponemos muy parecido a lo que está ahí, pero reemplazamos t menos j por u. Entonces eso será la suma para i desde 0 hasta u de b sub i por c. Yo tengo ahí c sub t menos j menos i, pero t menos j es u, entonces quedaría b sub u menos i. Y ese sería entonces el coeficiente de mi segundo polinomio. Ahora pues ya se están pareciendo un poco más los coeficientes de los dos polinomios, pero entonces yo estoy multiplicando este número racional a sub t menos u por esta suma. Entonces puedo volver a usar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, y entonces este número a sub t menos u va a quedar multiplicado por cada uno de estos. Entonces yo puedo escribir eso de la siguiente manera. Esta va a ser la suma para u desde 0 hasta t de la suma para i desde 0 hasta u de a sub t menos u por b sub i por c sub u menos i. Y ya casi lo tenemos. Miren que estas dos cosas son muy parecidas. Aquí lo único que tendremos que hacer es pensar en el nombre de los índices. Entonces, renombrando los índices adecuadamente, pues vamos a tener que este coeficiente es igual a este, y eso nos va a permitir concluir que los polinomios p por q, haciendo primero este producto y luego por r, eso es exactamente igual a hacer el producto primero del polinomio q por r y luego ese nuevo polinomio multiplicarlo por p. Y de esta manera entonces, con esta prueba larguísima, pero probamos muy detalladamente que el producto de polinomios es asociativo. Vamos a mirar ahora cómo se relacionan las dos operaciones, es decir, la propiedad distributiva. Bien, entonces lo que vamos a hacer es plantear un producto con respecto a la suma de los polinomios. Entonces, por ejemplo, hagamos el polinomio p y a ese lo multiplicamos por el polinomio q más r. Entonces,
Sumamos los dos polinomios y luego les vamos a multiplicar p. Todo esto vuelve a ser un polinomio en la indeterminada x. Entonces recordemos, la suma de polinomios es un polinomio y a ese nuevo polinomio yo le multiplico el polinomio p. Bien, entonces, bueno, esto va a ser el polinomio p de x multiplicado por ¿quién? Por el polinomio q más r. Entonces, ¿qué será el polinomio q más r? Lo vamos a escribir también en términos de sumatoria. Entonces va a ser la suma para ir desde 0 hasta el grado de ese polinomio. ¿Cuál será el grado de ese polinomio? Pues será el máximo entre L y M. Entonces vamos a darle algún nombre a ese. Vamos a decir, por ejemplo, que es K. Entonces digamos acá que K es el máximo entre el grado de Q, que es M, y el grado de R, que es L. Listo, entonces este polinomio va para ir desde 0 hasta K. ¿Cuáles serán sus coeficientes? Pues será, B sub I más C sub I, el polinomio suma, y ese será el coeficiente de x a la I. Bueno, entonces, aquí tenemos escrito ya este polinomio Q más R, en términos, pues por supuesto, de la suma de los coeficientes de Q y los coeficientes de R. Ahora vamos a multiplicarlo por el polinomio P de X. Entonces, nuevamente recurrimos a nuestra definición de producto. Entonces, recordemos que eso es una suma. Pongámosle un índice, por ejemplo, J, para J desde 0 hasta ¿dónde? Hasta el grado del polinomio suma. ¿Cuál es el grado del polinomio suma? Pues el grado del polinomio producto es la suma del grado de P más el grado del polinomio Q más R. El grado de P es N y el grado de Q más R es K. ¿Y qué vamos a poner acá? Entonces, el coeficiente de este polinomio P el índice de ese coeficiente va aumentando y el índice de este coeficiente va disminuyendo. Entonces vamos a poner el coeficiente correspondiente al índice J, es decir, acá vamos a poner el coeficiente de x a la j. Creo que voy a hacerlo un poquito, voy a darle un poquito más de espacio, si me sobra no importa. Entonces por acá vamos a poner ese coeficiente y ese será el coeficiente de x a la j. Entonces recordemos, los índices tienen que sumar j y pues digamos que los vamos a organizar de manera que el coeficiente de x, el índice del coeficiente de p va a ir aumentando, el índice del coeficiente de q más r va disminuyendo. Entonces eso será una suma. Este es el coeficiente de x a la j, entonces vamos a decir que la suma va, por ejemplo, desde, ¿qué otro índice? J acá, por ejemplo, t, para t desde 0 hasta j, a sub t va a ir aumentando, y le multiplico el coeficiente j menos t del polinomio q más r. El coeficiente j menos t pues será simplemente b sub j menos t más c sub j menos t. Y ese será el coeficiente. Bien, ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el producto de a sub t con esta suma. Pero esto que está entre el paréntesis ya es un número racional. Y en los números racionales vale la propiedad distributiva. Entonces, nuevamente, todo el problema que teníamos en los polinomios lo vamos a pasar y lo vamos a trabajar utilizando las propiedades de la suma y el producto en los números racionales. Entonces, ¿eso qué será?
Eso que tenemos ahí será nuevamente esa sumatoria grande, digamos, para J desde 0 hasta n más k. ¿Y cómo va a resultar eso que tenemos entre el paréntesis? Ese coeficiente pues será, yo puedo distribuir, entonces eso será la suma para t desde 0 hasta j, ¿de quién? Entonces se multiplica este a sub t por cada uno de los sumandos, entonces eso será la suma de a sub t por b j menos t, sub j menos t, más a sub t por c sub j menos t. Todo eso, toda esa suma, es el coeficiente de x a la j. Bueno, entonces revisemos lo que tenemos aquí. Tenemos la suma de estas dos cosas, la suma de esto más esto. Pero entonces miren, yo ese t yo lo dejo que se vaya moviendo, entonces voy a tener cuando t vale 0, estas dos sumas, bueno, estos dos sumandos más bien, cuando t vale 1, otra vez estos dos sumandos. Entonces miren que yo lo que voy a tener es como una suma realmente de dos sumas. Entonces yo puedo, en cierto sentido, digamos, usando esa expresión, yo puedo como abrir esa sumatoria. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahí dentro de ese paréntesis? Vamos a tener que eso es la suma, bueno, aquí ya me tocó bajar un poquito porque no me va a caber, la suma para j desde 0 hasta n más k, perdón, ¿de qué? Entonces, entre el paréntesis, yo lo que voy a tener es dos sumas. Una suma que va para t desde 0 hasta j de a sub t por b a la j menos t, perdón, sub j menos t, y a eso le sumamos el otro pedazo, ¿no? La otra parte, que también es una sumatoria para t desde 0 hasta j de a sub t c sub j menos t. Todo eso se multiplica por x a la j. Bien, pero veamos entonces, aquí yo tengo una suma sobre j de una suma con el índice t y otra suma con el índice t. Pero esto es una suma largototota que esa suma multiplica a nuestra indeterminada elevada a la j, a x a la j. Entonces, como el producto se distribuye con respecto a la suma también para la indeterminada, porque yo le doy las mismas propiedades, entonces este x a la j está multiplicando tanto a este sumando como a este sumando. Entonces, eso que tengo ahí yo lo puedo escribir como la suma para j desde 0 hasta n más k de quiénes. Entonces, entre mi paréntesis yo voy a poner a la suma de para t desde 0 hasta j de a sub t b sub j menos t. Todo esto por x a la j, pero me falta algo más, me falta la suma para t desde 0 hasta j de a sub t c sub j menos t. Todo esto, este paréntesis no me quedó muy bien, vamos a
repetirlo, todo esto por x a la j. Y toda esa expresión es cada uno de los pedacitos de esta sumatoria más grande. Entonces, nuevamente, yo tengo la sumatoria de este sumando más este otro sumando. Entonces, yo puedo hacer así como hice de este paso a este en el que habría la sumatoria. Y entonces eso me va a quedar como lo siguiente. La sumatoria para j desde 0 hasta n más k. ¿De quién? Entonces, ahí me queda la expresión que está multiplicando a x a la j, t sub 0, t desde 0 hasta j, de a sub t, b sub j menos t, todo eso por x a la j, más la sumatoria para j desde 0 hasta n más k, de otra vez la sumatoria para t desde 0 hasta j, de a sub t, c sub j menos t, todo eso multiplicado por x a la j. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues toda esta expresión, estas dos sumatorias son iguales a este polinomio, sí, son los coeficientes, y bueno, escritos como x a la j de ese polinomio. Entonces vamos a borrar acá la primera parte para seguir escribiendo. Borrar las dos primeras líneas. Y seguimos. ¿Cuál va a ser la idea? Tal vez ustedes ya se dieron cuenta que yo tengo aquí una sumatoria. Y dentro de esa sumatoria, ¿quién tengo? Pues yo estoy yendo hasta j, desde 0 hasta j. El índice de A va aumentando, el de B va disminuyendo, pero ambos, tanto este índice como este índice suman J. Entonces, justamente lo que tengo aquí escrito es la definición de el coeficiente, el j-décimo coeficiente, cuando yo hago el producto del polinomio P por el polinomio Q. Entonces, esta sumatoria de acá es justamente el polinomio P por el polinomio Q de X, obviamente. Y a eso le estoy sumando ¿qué? Esta otra sumatoria, y entonces aquí sí nos damos cuenta quién está acompañando a X a la J. Pues los dos índices que suman J, los coeficientes del polinomio Q y el polinomio R, perdón, del polinomio P, que son los A, y del polinomio R. Entonces esto es justamente el j-décimo coeficiente del producto, del polinomio producto P por R. Entonces aquí lo que tengo es que le estoy sumando P por R de X. ¿De qué nos damos cuenta? Que, bueno, y esto yo lo podría escribir también de la siguiente manera, ¿no? Eso sería el polinomio P por Q más P por R evaluado en la indeterminada X. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que en los polinomios el producto se distribuye con respecto a la suma, así como sucede, por ejemplo, en los enteros.
Bien, con esto terminamos entonces las demostraciones de algunas propiedades de la suma y el producto de los polinomios. Por favor, sigan cuidándose mucho. Hasta luego.